Bien, bueno, lo que vamos a ver hoy es una cosa que se llama producto escalar y producto vectorial. Para antes, ¿saben si alguien más está por entrar? No he dicho nada. Profe, Pablo, no. Profe, te pregunto, ¿vas a poner la cámara del celular? No. No está. Este, entonces les decía que lo que vamos a ver hoy es el último teórico antes del primer parcial, que es de una cosa que se llama producto escalar y producto vectorial. Primero vamos a ver el producto escalar, que es capaz que un poco más sencillo. Eh, es una operación matemática, ¿sí? Producto escalar. Si les digo producto escalar, ¿en qué piensan? Un número. Una multiplicación. Por lo que creo, le hemos entendido en física, del producto punto y producto cruz. Nice, bien, está. Es eso mismo de física. Voy a compartir pantalla. Sí, básicamente acá abajo está la definición de producto escalar. ¿Puedes hacer, ¿Lo qué? puedes hacer zoom? Sí. Ahí va, ahí va. No te voy a decir algo acá. Dale, dale. Bueno, esto dado dos vectores, B y W, se llama producto escalar a eso que está ahí. Todavía no definimos la norma, ahora vamos a ver. Pero el producto escalar, entonces, ¿cuál es el dominio de la operación producto escalar? Eso sí me lo explica. Eso sí me lo está explicado. O sea, el dominio, el producto escalar toma dos vectores y devuelve un número, ¿sí? Por eso es escalar, porque devuelve un escalar. Pero el dominio son dos vectores, ¿sí? Em, Después vamos a ver cuando veamos la forma de cálculo, vamos a ver que también lo pueden pensar como, acá está, forma de cálculo. Lo pueden pensar como la multiplicación de dos matrices vectores, digamos. Vieron que estamos hace varias clases ya con el tema de que a las matrices que tienen una sola fila o una sola columna le decimos vectores. Bueno, básicamente esto, el producto escalar es, voy a anotar un poco, si yo tengo un vector así, digamos, fila, B1, B2, Bn, y el vector W1, Wn, básicamente esto que está acá. El producto escalar, esto que está acá, el producto escalar entre B y W es B1, W1 más B2, W2. ¿Y qué es eso? Si lo piensan en términos de matrices. Despersonalizar te refieres, o sea, sacar el valor de B1, de B, de V y de W. No, es multiplicar esta matriz así, B1 con W transpuesta, ¿no? Es agarrar y hacer así. Tuki, W1, Wn, ¿no? Entonces, esta multiplicación que me da B1 por W1. B1, W1. Más B2, W2, ¿no? Que es exactamente esto que está acá. O sea,
más en criollo todavía, es agarrar, hacer componente, multiplico componente por componente, ¿no? Primer componente del primer vector por primer componente del segundo vector, más, y todo así. Sí, esto vamos a ver ejemplos y va a quedar más claro. Pero antes, vamos a ir al principio del PDF este, que está la definición de norma. ¿Sí? ¿Qué es la norma de un número, por ejemplo? No te pelees. ¿Escucha? Sí, La distancia de un número al otro. sí, perfecto. La cuestión de norma tiene una intrínseca ahí, una definición de distancia. ¿Sí? La distancia entre dos números reales, ¿cuánto es? Uno menos el otro, ¿no? Igual, de todas formas, si yo digo cuál es la distancia del 4 al 2, ¿cuánto es? Ok. La del número más grande y el número más chico. Claro, ahí está, porque si no nos da algo negativo, ¿no? Y una distancia negativa no tiene, no tiene mucho sentido acá. Bien, entonces da un vector, se llama norma de B al número distancia de AB. O sea, si se define un vector como la resta de dos puntos, como vimos en las clases pasadas, esto acá, B y A son dos puntos. Se define el vector B, entonces la norma del vector B es la distancia de A a B. ¿Sí? Em, a ver, la norma de un vector me da una idea de qué tan grande, póngales muchas comillas a esto, pero de qué tan grandes son las componentes del vector, ¿no? O sea, si yo les digo estos dos vectores, el vector 1000, 300 y 500. 300 y 500, ¿sí? Y el vector 1, 2, 3, ¿cuál tiene mayor norma? Y el A. El A. O sea, la norma da una noción de qué tan grandes son las componentes. eh, Póngale un poco de comillas a eso, pero sí, es la idea con la que se pueden quedar es esa. Em, y bueno, para hallar la distancia entre dos puntos, ¿qué es esto que está acá? Observación, la distancia entre dos puntos es esto que está acá. ¿Qué es esto que está acá? Otro vector. No, esto acá es la distancia, entonces es un escalar, ¿no? La distancia siempre es un escalar. A ver si se acuerdan de... eh, ya voy. Pitágoras. Sí, Pitágoras. Pitágoras dijeron, ¿no? Sí, Pitágoras, sí. Vamos a ver Sí, para calcular magnitudes. La magnitud del vector. Ahí está. parece que no. Me parece que no. Sí, XA y A, XB. Se trancó, creo. No, no me digas eso. ¿En serio? yo con un lápiz tenía que lápiz. Quedó todo en la- A ver, a ver.
Voy de vuelta. Año, pues, está duro, pero No, eso se lo toca para dibujar. Claro. lo que se muestra es la pestaña ahí. Ah, también se trancó por la mierda esto. Bueno, permiso la combo, ¿eh? Sí, no, se va. No, a ver, capaz que reviví. Capaz que sea el task manager, capaz que no lo CPU. Windows 4 clase. ¿Quién sabe? Otro clase. Ah, qué cacha. Quedó pintado, ¿verdad? Me parece que no. La diferencia. Pasé de reírme a las 8 de la mañana y un perro con un vaso arriba caminando. Yo la positiva. No poder. Sí, no, parece que fue. Profe, ¿puedes hablar? O se te trancó el Zoom también. No, a ver, vamos a empezar. Ahora que tengo el también, pela de él. Che, no, igual no. Bien, estamos acá de vuelta. A ver. Igual se ve tildado uno. Sí, claro. ¿Eh? Sí. Recording. Ah, esto parece que está grabando. Ah, estoy grabando yo, está, además. Ahí se ve tu cara. Ahora sí. Ahora estamos de vuelta. Bueno, entonces, estábamos hablando de la norma, ¿no? De la distancia entre dos puntos. Sí. Sí. ¿De dónde salía eso? Sí. Ahí se ve bien, ¿no? Ajá. O sea, si ustedes tienen lo siguiente, el eje cartesiano, punto A, punto B, esto es XA, YA, XB, E y B. ¿Sí? ¿Cómo se halla la distancia entre estos dos puntos? Y B menos A. ¿Eh? B menos A. Claro, pero X. Sí, está, lo pongo ahí. X, B, menos X, A, Claro. más X, B, menos Y, A. O sea, es, digamos, esta hipotenusa, ¿no? Claro. Si pensamos en un triángulo rectángulo, tenemos Sí, está bueno. cateto no sé cuánto, cateto 2 y hipotenusa. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo es esto? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Lo que, perdón? ¿Cómo? Sería. Pero, ¿qué preguntaste, Gerardo? ¿Cuánto vale la distancia entre A y B, que es la hipotenusa de este triángulo? Y la raíz cuadrada justamente de XB menos XA más IB menos IA Al cuadrado. al cuadrado. Más lo mismo, vení. Raíz de esto, ¿no? Y esto es en dos dimensiones. Pero si tuviéramos Z también, lo único que cambiaría sería que tenemos
XA, o sea, esto mismo, de acá, pero XB menos XA y B menos IA y ZB menos ZA. Todo al cuadrado, ¿no? La suma de eso, raíz, es la norma, ¿no? Y eso es lo que teníamos acá. ¿Sí? Esto que está acá. Entonces, esa es la definición de norma con la que vamos a trabajar. Hay otras definiciones de norma. Esta creo que se le llama norma 2. No me acuerdo bien igual. O sea, para todo esto es clave ver que a un vector se le puede ver como la resta de 2 puntos, ¿no? Pero esto ya lo vimos bastante en la clase pasada y la anterior, cuando definíamos los vectores directores de las cosas en función a partir de 2 puntos, ¿no? Es eso mismo. Bien. Después, producto escalar, de vuelta. Yo ya les tiré ahí el spoiler de que el producto escalar es como hacer esa cuenta que les mostré, o sea, primer componente del vector 1 por primer componente del vector 2, más segunda componente por segunda componente, más todo así, ¿no? Eso al mismo tiempo, o sea, por un lado tenemos esa forma de hallarlo, y por otro lado tenemos esta definición que dice que el producto escalar entre dos vectores es la norma del primero por la norma del segundo por el coseno del ángulo que forman. ¿Sí? Entonces, si tengo, por ejemplo, voy a usar el pizarrón de vuelta. Eh, Profe, ¿estás compartiendo pantalla? No sé. Gracias. Sí, si no la grabación va a quedar mal. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Pues ya. Esperen que me estoy quedando sin batería. Pasa qué cosa. No creo que vea. Y cambia. Profe, perdón. Bien. ¿Qué onda? Esto no quedó cargando. Bien, ahora sí. Pensemos cuánto vale la norma de este vector, del vector
que parte del origen y llega hasta 2. ¿Sí? Este es el vector A. ¿Cuánto vale la norma del vector A? 2. Y, Cero. bueno, un vector que va hasta 3, ¿cuánto vale? Ahí va, la norma del vector vale 3, ¿no? Si lo tomo para acá, para arriba, lo mismo, ¿no? ¿Cuánto vale un vector que llega hasta 4? Bueno, La norma del vector, 4, ¿no? Y este es C. ¿Sí? La norma de C es 4. Sí, el vector A es, vamos a decirle 2, 0. ¿No? Vector B es 3, 0. Y el vector C es, ¿cuánto vale el vector C? 0, 4, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale el producto escalar entre A y B? Y coseno de 0. ¿Eh? Norma entre ambos, pero el coseno del ángulo. Ahí va, o sea, tenemos dos formas de hallarlo, ¿no? La que dijimos recién, es esta de norma de A por norma de B, por el coseno del ángulo. ¿Sí? ¿Y eso cuánto sería? La norma de A es 2. La norma de B es 3. ¿Y cuánto es el ángulo que forman? 0. 0. Coseno de 0, bueno, 1. ¿Sí? Entonces, producto vectorial entre A y B, 6. ¿Sí? ¿Cuál era la otra forma de hallarlo? La otra forma es hacer producto vectorial entre A y B, la multiplicación de las dos matrices, ¿no? O sea, A, que es 2, 0, por B, que es 6, 0, ¿no? 3, 0, Sí. ¿no? Entonces, ¿cuánto es esto? 2 por 3 más 0 por 0, ¿no? Es igual a 6. ¿Sí? Por los dos lados no da lo mismo, si no se pudría todo. ¿Y cuánto va a valer el producto vectorial entre A y C? Ahí el ángulo es 90, justamente. Sí. ¿Eh? ¿Y coseno de 90 cuánto vale? 0. 0. Entonces, el Ah, producto 0. vectorial... ¿Eh? 0. 0. El producto vectorial entre A y C o B y C es 0. Porque el ángulo entre ellos es 90. Entonces, así más hablado, que ¿cuánto da el producto vectorial para dos vectores paralelos? No, Perpendicular. no. Ah, para dos paralelos da la norma la multiplicación de la norma de los vectores, ¿no? Sí. Y para vectores perpendiculares, Ahí sí, 0. 0, ahí va, porque coseno de tita es coseno o sea, tita es 90 y ahí da 0. ¿Sí? Bueno, entonces, esa es una observación importantísima.
Acá hay propiedades del producto vectorial, perdón, producto escalar, que es conmutativa, que si tengo un escalar, el escalar sale para afuera, ¿tá? Después píchenla si tienen ganas. Bueno, en particular, si tengo el producto escalar de un vector consigo mismo, ¿cuánto es el coseno de tita del ángulo? 1. Ahí va, 1. O sea, el ángulo entre un vector y sí mismo es 0. Entonces, el producto escalar da la norma al cuadrado. ¿Sí? Y bueno, y acá se vienen las cuestiones, aplicaciones geométricas. Esto está re interesante y creo que es lo más difícil que hay del curso hasta este momento. Bueno, la ecuación implícita de un plano se puede sacar a partir de un vector normal y un punto perteneciente al plano. ¿Sí? Esto es no sé, una aplicación muy fuerte de esto, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Imagínense que tenemos el vector normal al plano y un vector perteneciente al plano o un punto perteneciente al plano. ¿Sí? Entonces, si planteamos, o sea, estamos en la situación de, a ver, voy a volver al pizarrón. ¿Estás compartiendo? Ah, sí, voy a dejar de compartir. Fin video. Buscando otra cosa. Bien, imagínense que tenemos o sea, a todos les suena la palabra vector normal, porque podrían no usar. Sí, bueno, ¿Eh? bueno, no se nada, ya buenísimo. O sea, imagínense que tenemos un plano algo así. ¿Qué es un vector normal a este plano? Perpendicular. Ahí va. Si tengo el plano así, el vector está para arriba. Pero yo tengo esta ropa. ¿Cómo? No, nada. Nada. Bien. Imagínense que tenemos este vector n. ¿Sí? Y tenemos un punto del plano que le vamos a decir P0. ¿Sí? Igual a X0, Y0, Z0. ¿Sí? Si yo me tomo un punto genérico del plano, ¿sí? O sea, si tomo P perteneciente al plano, P igual X y Z. ¿Sí? Este es el plano pi. Imagínense que el punto está por acá. ¿Sí?
Este es el punto P. ¿Cómo podemos sacar, o sea, bueno, más concisa la pregunta. ¿Cuánto vale el producto vectorial entre n y el vector que resulta de la resta del punto genérico y el punto que conozco? Primero tienes que hacer la resta de P que es un 0. ¿No? Hallar la distancia entre ambos. Pensemos en qué es esto, P menos P0, ¿qué es? Otro vector. Un vector, ¿y dónde está ese vector? Acá, en el plano, si lo dibujo, ¿dónde lo dibujo? Entre ambos puntos. Claro, es el vector que va de P a P0, ¿no? Entonces, es un vector que ¿qué le pasa con respecto al plano? Paralelo. Pertenece al plano, ¿no? O sea, si P y P0 pertenecen al plano, entonces el vector que los une, todo pertenece al plano, ¿no? Porque eso justamente es un plano, está derecho, no tiene curva. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cuánto vale el producto escalar entre un vector que pertenece al plano y un vector normal al plano? 0. 0, ¿no? O sea, el ángulo entre un vector normal y un vector que pertenece al plano es 90. O sea, son perpendiculares. Entonces el producto vectorial es 0. Perdón, el producto escalar. ¿Sí? Porque son perpendiculares. ¿Sí? ¿Hasta ahí se siguieron todos? Sí. Bien. Entonces, de acá, o sea, de acá puede salir la ecuación implícita del plano. ¿Sí? Imagínense que yo tenía n, bueno, esto lo vamos a ir viendo en la compartida de pantalla, porque easy para equivocarse. ¿Sí? Esto es lo que les estaba diciendo recién. Tenemos un vector normal al plano y un vector perteneciente al plano o un punto P0 y un punto genérico P, ¿no? O sea, tenemos estos, P es X y Z, P0 es X0 y 0Z0, ¿sí? O sea, P0 es un punto dado del plano, P es un punto genérico, ¿sí? Y tenemos el vector normal, N1, N2, N3, entonces ya dijimos que el producto escalar, esto de acá, el producto escalar entre el vector normal y la resta de los puntos, que esa resta de los puntos es un vector que pertenece al plano, es 0 porque son perpendiculares, ¿sí? ¿Y cuánto vale la fórmula de esto? O sea, esto decimos que es 0, esto de acá es 0 porque tenemos que el producto escalar entre n y el vector b es norma de n
por norma de B por coseno del ángulo, ¿no? Esto que está acá. Y esto es 0. Entonces, este es igual a 0 sale de esta definición. Pero también tenemos la otra definición, ¿no? ¿Cuál es la otra definición? De multiplicación de esto de. Componente a componente, así, ¿no? Sí, eso mismo. También la pueden ver como una multiplicación de matriz. Y es esto de acá, ¿no? Primer componente, n1 por primer componente del otro vector, que es x menos n0, x menos x0. Entonces queda n1 por x menos x0 más n2 por y menos y0, n3 por z menos zc. Y eso es igual a 0 por esto que está acá, ¿no? O sea, sabemos que es igual a 0 porque son perpendiculares. ¿Sí? Y de ahí sale la ecuación implícita del plano. ¿Sí? Ahora que voy a borrar todo. Esta es la ecuación implícita, ¿sí? O sea, ¿se acuerdan que cómo era la definición de la ecuación implícita? Algo por x más algo por y más algo por z es igual a un número escalar, ¿no? Y entonces, si y es un punto en x y z, es el punto P, es un punto genérico del plano, entonces si cumple esa ecuación pertenece al plano. Entonces esa es la ecuación implícita del plano. ¿Sí? Y una observación que es bastante importante, si yo tengo la ecuación implícita de un plano que es a por x más bi más cz es igual a un número de acá ya sale el vector normal al plano. ¿Sí? ¿Cómo sale? Esta es esta observación que está acá abajo. Los coeficientes que multiplican a x y z son las componentes del vector normal. ¿Sí? O sea, si acá desarrollamos un poco esta expresión de acá arriba, quedaría n1x más n2y más n3z es igual a todo lo que no tiene x y z para el otro lado. Menos n1 x0, perdón, ya estaba el menos, entonces pasa como más. Más n2 y0 más n3 z0. ¿Sí? Entonces, esto está separado acá. Si tenemos esta ecuación implícita de acá, ax más bi más cz igual d, ¿cuánto vale el vector normal de ese plano? ABC. ABC. Bien, acá tenemos un ejemplo. Vector normal 1, 2, 1, pasa por P0, 3, 2, 1. Entonces, planteamos un vector B0 genérico, pertenece al plano, si solo si el producto escalar entre el vector normal y este vector, ¿cuánto vale?
0. 0. Esto está acá. Bien, esta observación de acá, la de que si tengo la ecuación implícita del plano, el vector normal es los ABC, digamos, si tengo AX más BY más CZ, sería ABC, el vector normal. Bien, después, otra aplicación geométrica de esto es la condición para que la recta y el plano sean paralelos. O sea, ya hablamos de esto la clase pasada, ¿no? ¿Cuál es esta condición? Indefinido. Ahí va. Si yo hago ahí, me planteo un sistema de ecuaciones con las ecuaciones del plano y las ecuaciones de la recta, ¿qué tipo de sistema me estaría planteando? Si son paralelos. Indefinido. Ahí va. Indeterminado, ¿no? Incompatible. O sea, la solución es 0, no se corta en ningún punto. ¿Sí? Otra forma de verlo, esa es la primera forma, ¿sí? Con el caballito de batalla que tenemos, que son los sistemas de ecuaciones. Otra forma de verlo es con esto, ¿sí? ¿Qué tiene que pasar entre, o sea, en principio no sabemos bien qué tiene que pasar entre el vector director de la recta y los vectores directores del plano, ¿no? Bueno, en realidad sí sabemos. ¿Qué tienen que ser el vector director de la recta y los vectores de los vectores directores del plano si, si son paralelos? Múltiplo. Ahí va, combinación lineal, ¿no? Más que múltiplo, porque no tiene que ser necesariamente múltiplo de uno de los dos vectores multiplicado por algo, sino algo por el primer vector más algo por el segundo vector. Ahora, está, bueno, esto está acá, no lo voy a aburrir más. Si tengo un, un vector normal del plano, entonces ¿cuánto tiene que ser el producto escalar entre el vector normal y el vector paralelo al plano? 0 también, ¿no? Si tengo que el vector normal es perpendicular al plano y el vector director de la recta es paralelo al plano, entonces el vector director de la recta, ¿cómo es respecto al vector normal? Perpendicular. Perpendicular. No sé qué dice acá. Bueno, eso es una condición para que un plano y una recta sean paralelos, ¿no? Que el vector director sea perpendicular. Sí. Bueno, ángulo entre dos planos, ¿sí? ¿Cómo puedo hallar el ángulo entre dos planos? O sea, es este dibujito que está acá, creo que es eh, totalmente inmejorable para mi técnica. ¿Sí? En este dibujo que está acá, ¿cuál sería el ángulo?
entre los planos. Esto que está acá, ¿no? Esto sería el 45, ángulo tita. ¿Eh? 45 grados. Pará. ¿Qué ojo tenés? ¿Por qué 45? No, para mí es mucho menos que 45, ¿no? Ah, no importa tanto igual. Pero imagínense esto, que tengo dos planos, o sea, unas cosas así, una X, así, y, y le quiero hallar el ángulo entre los dos vectores, entre los dos planos, que vendría a ser este de acá, ¿no? O este de acá arriba, pero es lo mismo, es este tita menos 180. ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer para sacar este ángulo? Bueno, acá les estoy preguntando cosas que están tipo en el mismo PDF, ahí en la misma página, entonces está como que no tiene mucha gracia, ¿no? Si tenemos los dos planos, que es esto que voy a dibujar acá en rojo, o sea, mirado, ¿qué vendría a ser esto? ¿Transversalmente? No, ni idea. Si miramos los planos de perfil, digamos, son esas dos cosas que dibujé en rojo, ¿sí? Sería mirarlo como desde, como está la flechita esta. El ángulo tita sería esto que está acá. Entonces, si tengo los vectores normales a los dos planos, ¿qué pasa con el ángulo entre ellos? Y sería el mismo que tienen los ángulos, el ángulo entre los dos planos. Ajá, ahí va. O sea, el ángulo entre los dos planos es igual al ángulo entre los vectores normales de los dos planos. ¿Sí? Porque, o sea, le sumo 90 a los dos, ¿no? Entonces la distancia, la diferencia se sigue manteniendo. Eh, entonces, ¿cómo puedo hallar el ángulo tita si tengo los dos ángulos, los dos vectores normales? ¿Dónde aparece el ángulo entre dos vectores con esto de producto escalar que estamos viendo? Lo del cateto, ¿Lo del qué, perdón? lo del triángulo que se comenta deformado. Em, bueno, capaz que sale de ahí, sí, pero más fácil todavía. Tipo, nosotros vimos una fórmula, vimos dos formas de calcular el producto escalar, ¿no? Como multiplicación de matrices, ¿sí? Sí. Primer componente por primer componente más segunda componente por segunda componente, o como más. Onda, cuando me puse acá en el pizarrón y vimos, La normal. La norma. No. La norma entre ambos por el coseno del ángulo. ahí va, la norma del primero por la norma del segundo por el coseno del ángulo que forman, ¿no? Entonces, imagínense que estamos en esta situación, tengo N1 y N2, ¿no? Los tengo. Buah, bueno. Entonces, ponele que la norma del primero me da 2. La norma del segundo me da 4. ¿Sí? Y yo hallo el producto escalar entre N1 y N2
y me da 4. ¿Sí? Entonces, al mismo tiempo sabemos que esto es la norma del primero por la norma del segundo por el coseno del ángulo, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale el coseno del ángulo en este caso? Y 4 menos norma de 1 por norma de 2. O sea, ponele que la norma del primero vale 2 y la norma del segundo vale 4. ¿Sí? Y el Coseno. producto escalar... ¿Cómo? Menos 2. No. Ah, no, claro, porque estamos multiplicando. 4 sobre 6. 4 6. No, tampoco. O sea, ¿cuánto vale norma de 1 por norma de 2? Si la norma del primero vale 2 y la del otro 4. Ah, 8, ¿sí? Si por coseno del tita me da 4, entonces coseno de tita vale 1/2. ¿Sí? Entonces, o sea, de ahí sacan tita, ¿no? O sea, hacen shift coseno en la calculadora. O, tipo, miran una tabla, ¿sí? Coseno de 1/2 es... No me acuerdo. Creo que es pi sobre 3. Pero tal, no importa. 0,99. 0,99. ¿Qué es eso? Pero no, ahí seguramente lo tenés en... Ah, 0,99 debe ser pi sobre 3. Y claro, el coseno es eso, por lo cual el ángulo 0,5. Bueno, por lo cual el ángulo 0,5. Ah, ok, perfecto. Entonces, acá tenemos esto. Se obtiene el producto escalar entre n1 y n2. Sabemos que es la norma del primero por la norma del segundo por coseno del ángulo. Entonces, el coseno del ángulo es ese numerito que me dio la norma dividido. Bueno, esto que está acá, ¿sí? ¿Se entiende o no se entiende? ¿O los perdí? Yo creo que sí, bueno, sí. Bien. Entonces, está este ejemplo acá. Vamos a pensarlo un poco. No miremos la solución. El de más abajo, ¿se ve bien? Sí. Sí. Bien. Tenemos este plano 1 definido por 3x menos 2y más z menos 1 igual 0. Entonces, ¿cuánto vale el vector normal del plano 1? 3 menos 2, 1. 3 menos 2, 1. ¿Sí? ¿Cuánto vale vector normal del segundo plano? Esto que está acá. Menos 2, 1, 1. ¿Sí? Entonces, díganme ustedes cómo hago para hallar el ángulo entre los dos planos. Y la ecuación está armada allí, o sea, Sí. es coseno normal de 2 menos normal de 1, normal de 1. Ah, está bien. Entonces, es esta ecuación que está acá, ¿no? Pero sí que está más allá abajo también. Ah, bueno, está esta que está acá, ¿no? Sí. Sí. Ahora, hagamos esto, calculemos esto. ¿Cuánto vale el producto escalar entre estos dos vectores? Menos 6. Vale
3 por menos 2 más menos 2 por 1 más 1 por 1, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto es esto? Menos 6, menos 8, menos 7. ¿Sí? ¿Qué más nos falta calcular ahora? La norma. ¿Las qué? La norma. Seguro. Norma N1, ¿cuánto vale? Es raíz ¿de qué? 1 al 1. 3 al cuadrado. Ah, sí, de 3. De acá. 3 al cuadrado más menos 2 al cuadrado, que es 2 al cuadrado, más 1 al cuadrado. O sea, raíz de 15. No, nada que ver. 4, 14. 14, sí. ¿Y la norma N2 cuánto vale? Raíz de 6. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo terminamos esto? Y quedaría menos 7, coseno de alfa igual menos 7 sobre, esto es último, sobre raíz de 14 por raíz de 6. Ajá, exactamente. Alfa es arco coseno de menos 7 sobre raíz de 14 por raíz de 6. No tengo calculadora acá, así que no lo voy a llevar. ¿Cuánto? Igual tiene que estar acá abajo. Acá está la solución, ¿sí? Lo mismo que llamo. Bueno, no puso cuánto era. ¿Cuánto es? No, no puso cuánto era. Llegó hasta acá, lo mismo que llamamos nosotros. Si no me equivoco, 139,8. 139,8. Creo que sí, si no me equivoco. Puede ser, sí. Eh, Raíz de 14 por raíz de 6. Sí, es un número negativo, así que tiene que ser 9,1. más que 90, ¿no? Entonces, parecería razonable al menos. Bien, ángulo entre recta y plano. ¿Cómo hallamos el ángulo entre una recta y un plano? Y ahí el vector es normal. Tenemos el normal del plano, perpendicular al plano, por lo cual pues nos va a dar, como dice ahí, alfa, es el ángulo entre la recta y normal. Por lo cual 90 menos alfa sería el ángulo entre el vector y el plano. Perfecto. Y bueno, y para hallar el ángulo entre el normal y un vector y el vector director, producto escalar, normas, y esto mismo que hicimos acá arriba. Arco coseno del producto escalar sobre las normas.
Ángulo entre rectas. ¿Cómo hallamos el ángulo entre dos rectas? O sea, podríamos generalizar esto y decir que tenemos una nueva herramienta, ¿no? Podemos hallar el ángulo entre dos vectores, ¿no? O sea, después si queremos hallar el ángulo entre un plano y un vector, eso se deriva en un nuevo problema que es hallar el ángulo entre el vector normal y un vector, ¿no? Pero en sí podemos empezar a pensar que tenemos esta nueva herramienta, ¿no? Dados dos vectores, les podemos hallar el ángulo con este producto escalar. ¿Sí? Entonces, el ángulo entre dos rectas parecería ser algo medio trivial, ¿no? Porque en sí es el ángulo entre los dos vectores directores. ¿Sí? ¿Me siguieron? Sí. Perfecto. Entonces, el ángulo entre dos rectas es esto mismo que hicimos arriba para plano y recta, pero más fácil todavía. En vez de tomar el vector normal, son directamente los vectores directores de la recta. ¿Sí? Estas son aplicaciones geométricas de esta movida del producto escalar. ¿Sí? Ahora se viene el otro producto, el vectorial. A ver, el producto escalar este, ¿por qué era escalar? Número. Porque el resultado es un número, ¿no? Pero no está 100%, o sea, no solamente ve números el producto escalar, ¿no? ¿Qué le entra al producto escalar? O sea, ¿con qué voy a hallar ese producto escalar? ¿Qué preciso para que está en el dominio del producto escalar? El ángulo. No, vectores, ¿no? Ahí va. O sea, el producto escalar es una operación que a partir de dos vectores me devuelve un escalar, justamente, ¿no? Por eso es producto escalar, por el resultado, por la salida, digamos, de la operación. Ahora, si tenemos un producto vectorial, ¿qué esperarían que pase? Vector. Que la salida es un vector. ¿Sí? Entonces, no hablamos de la notación. Vamos a hacer acá un paréntesis. Notación. ¿Cómo decíamos el producto escalar entre dos vectores? Sean B y W, pero B y W. ¿Cómo notábamos el producto escalar entre estos dos vectores? XV por XW, los componentes multiplicados. Sí, esa es la definición, ¿no? La anotación es cómo lo anotamos nomás. Entre estos corchetes, Ah, cosa, ¿no? B y W. ¿Sí? Producto escalar. ¿Sí? El producto vectorial lo vamos a anotar de esta forma que dice ahí abajo. ¿Cómo es eso? Lo vamos a anotar de esta forma. B, ese firulete, ese gorrito ahí. O sea, esto que está acá.
Ah, ¿Sí? O sea, esto es puramente para ponernos de acuerdo entre nosotros nomás. Le podríamos poner cualquier símbolo, pero en general van a encontrar el producto escalar así, entre esos signos de mayor y menor, y, y el producto vectorial lo van a ver con este coso de acá, con ese gorrito recto. ¿Sí? Entonces, producto vectorial. El producto vectorial es una función de Rn por Rn a Rn. ¿Esto entienden lo que quiere decir? ¿Esto acá? sí. ¿Rn qué es? Rn son los vectores de n componentes. ¿Sí? O sea, R solo, ¿qué es? Los reales. Los reales. R2, ¿qué es? Reales al cuadrado. Claro, el plano, ¿no? XY. R3, ¿qué es? El espacio. Y, o sea, en particular si decimos R3, nos estamos refiriendo a vectores de 3 componentes. ¿Sí? Entonces, no lo vimos para el producto escalar, pero el producto escalar, si decimos, si copiamos esta frase que está acá, pero en vez de poner vectorial, ponemos escalar. ¿Qué más tenemos que cambiar acá? En esto de Rn por Rn a Rn. El producto escalar es una función de... Dos números. ¿Eh? Números. Claro, pero si lo escribo acá en términos de Rn por Rn a Rn, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que tendrá n componentes. Sí, o sea, lo que quiere decir esto, acá te dice dominio y codominio. ¿Sí? El producto vectorial es una función de Rn por Rn, esto es dominio, y esto es codominio. ¿Sí? O sea, lo que le entra a la operación, digamos, y lo que le sale. ¿Sí? Entonces, para el producto escalar, ¿cómo sería esta frase? El producto escalar es una función de A a A. ¿Eh? No se entiende nada de esto. No es tan importante, es solo una cuestión de notación, ¿sí? O sea, a ver, lo que quiere decir esto que está acá es que al producto vectorial le van a entrar dos vectores. Rn es un vector de n componentes, ¿sí? Entonces, si digo Rn por Rn, quiere decir dos vectores. Y la salida está en Rn. O sea, la salida es un vector. Yo le entro con dos vectores y me saca un vector. Un ¿Sí? vector, un número de componentes de los multiplicados. De Rn, ahí va. Los vectores de entrada tienen que estar los dos, tienen que tener los dos la misma dimensión, y el vector de salida va a tener esa dimensión. ¿Sí? Entonces, de vuelta, ¿cómo sería esta frase para el producto escalar? El producto escalar es una función de ¿dónde a dónde? Y A, B.
¿Cómo, perdón? De A a B. Mm, no, no. No es de dos vectores. Y Sale de sale. los vectores, sí. ¿No? Entonces, la primera parte no cambia. Y sale. ¿Es N? R. Supongo. AR, A ¿no? ver. Porque es un escalar. O sea, R solo son los reales, los escalares. Lo mismo, ¿no? ¿Sí? Bueno. Entonces, el producto escalar es una función de Rn por Rn a R. ¿Sí? Tampoco es tan importante esto, pero es una cuestión de notación que me parece que suma una vez que la entendemos. Suma bastante. O sea, te dice el dominio y codominio de la operación que estamos tratando. ¿Sí? Y bueno, para esto de producto vectorial es lo que vieron en física como la regla de la mano derecha. Ay, no. Ay, no. La- ¿Cómo? El pulgar, tal intelectual portable. ¿Está de menos? No, que el pulgar de la mano derecha lo que. Sí. ¿Cómo es? Y... o sea, y esto que está acá, esto de saliente y entrante, ¿lo tienen claro? Ah, sí, sí. Sí, o sea que sí es, o sea que tenemos tres ejes. Podemos elegir plantearlos como en un 2D, directamente en dos dimensiones, y justamente el eje, no sé, el X, Z vertical, X horizontal. Y ahí queremos ver, bueno, que el Y positivo sería con el círculo y un punto en el medio, y el Y negativo delante, hacia allá, hacia el fondo, con una cruz. Ajá, ahí está. Exacto. Eso del punto y de la cruz, a mí me dijeron que, y nunca más me olvidé, que es como una flecha, ¿sí? Es como la punta de una flecha, o la parte de atrás de una flecha, ¿sí? Si es, o sea, cuando es saliente, verías la punta de la flecha. Cuando es entrante, verías como la parte de atrás, esa, la crucecita esa que tengo, yo qué sé. Bien. ¿Y cómo se halla, cuál es la forma de cálculo de esto? ¿Lo vieron en física? Vectorial. Sí. Son matrices, hay una forma de matrices que seguramente. Sí, con matrices, pero también, o sea, esto, multiplicándolos por separado, básicamente los componentes de X, los componentes de Y, los componentes de Z. Ok, está. No, acá vamos a ver otra definición, no sé bien qué será eso. Pero, ¿versores? ¿Les suena? ¿Qué? ¿Versores? ¿Les suena? No. ¿No? Está. Son, en general, cuando nos definimos una base de ejes, digamos, o sea, el X y Z, X le decimos a todo el eje, ¿no? Entonces, hay vamos a decirle, un artilugio matemático, que son los versores, No, ¿sí? Que es en general lo que dibujamos, ¿no?
O sea, en general dibujamos, o sea, decimos el eje X y Z, pero dibujamos los versores asociados a esto, porque en realidad los ejes no tienen una dirección, ¿no? O sea, los ejes tienen, perdón, un sentido vendría a ser. O sea, un eje es una línea nomás, ¿no? Si yo dibujara un eje tendría que hacer algo así. Justamente con física nos manejamos así con los versores. Tal número en el eje Y, tal número en el eje J, y lo del Ajá, techito. Lo del techito es perfecto. Perfecto. Es eso mismo que vamos a usar acá. productos también, ahora, no sé si se acuerdan que justamente lo planteamos la matriz, como dijiste, se puede bajar, porque justamente la parte de abajo no se alcanza a ver. De allí de la matriz que planteaste, IJK. Bien, ahí justamente lo que se hace básicamente es poner algo, bueno, algo sobre para el eje y ¿qué se hace? Producto cruzado de V2 por W3. ¿Entiendes? Menos V3 por W2. ¿No? Sí. O sea, y los versores estos, IJK, y el versor I es 100. ¿Sí? El versor J, ¿cómo va a ser? 0, 1, 0. 0, 1, 0. Y el versor Z, ¿cómo va a ser? 0, 0, 1. 0, 0, 1. El versor K, perdón, que es Z. Ya estoy encajando. Versor K es 0, 0, 1. ¿Sí? Entonces, el producto escalar, el producto vectorial entre dos vectores se halla de esta forma. Es con este pseudo determinante que está acá. ¿Sí? Ejemplo, directamente. Si tenemos estos dos vectores, 2, 1, menos 5 y 4, 1, 1, planteamos esto que estaba acá arriba, y JK, y después las dos vectores así en fila, da, o sea, si hacen toda la cuestión, da esto acá. ¿Sí? ¿6i menos 22j menos 2k? ¿Qué quiere decir eso? Que te volvió un vector. ¿Eh? Que te volvió un vector. Devolvió un vector. ¿Qué quiere decir 6 por i? Por el versor i. ¿Cuánto es, ¿a cuánto es igual? Que sería 6x. ¿6 qué? 6x. No, 6. No. O sea, si y el versor i, ¿cuánto es? ¿Cuánto vale? 1. 0, 1, 0. 1, 0, 0. Entonces, 6i, ¿cuánto vale? 6, 0, 0. 6, 0, 0. 6, 0, 0. ¿Sí? ¿Cuánto vale 22j menos 22j? 0, 22, 0. 0 menos 22. Y bueno, y 2k menos 2k. 0, 0, menos 2. 0, 0 menos 2. Entonces, ¿cuánto vale la suma de todo esto? Y ahí lo que tienes allá abajo, justamente. 6 Bueno, menos sí, 6 menos 22, 2. 6i menos 22j y menos 2k. claro. Pero también es esto, ¿no? 6 menos 22. O sea, se puede escribir de la forma. Está bien. Es este vector, ¿no? Eh,
Acá esto que habíamos hablado. Antes de ver la aplicación geométrica, vamos a repasar esto. Bueno, más que repasar, a comentarlo. El producto vectorial cumple estas cosas que están acá. Vieron que en el producto escalar nos daba que el producto escalar era el módulo de los vectores por el seno. Perdón, por el coseno. ¿Cómo cambia eso acá? Y que ahora es por el seno, justamente. Sí, esa es la primera diferencia. Y la segunda diferencia, y como más, tipo, como esencial, así. O sea, el producto escalar, justamente el resultado es un escalar. O sea, que esto es un vector. Claro, el resultado del producto vectorial es un vector. Entonces, si hago esto norma por seno, me da un número. ¿Sí? Eso es igual al módulo Claro. del producto vectorial, a la, Claro, a la norma del vector, ¿no? que es lo mismo que hacer, por ejemplo, si tenemos dos componentes x y z, o y j k, hacer raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Daría la magnitud del módulo. Ajá, exactamente. Es como Entonces, ¿sí? Dale, dale. Bueno, entonces, si tenemos dos vectores paralelos, ¿cuánto va a dar el producto vectorial? O sea, ¿cuánto es el ángulo entre dos vectores paralelos? Cero. Seno de cero, cero. ¿Sí? Entonces, antes teníamos que si dos vectores eran perpendiculares, el producto escalar vale cero. ¿Sí? Ahora tenemos que si dos vectores son Pues, paralelos, el producto vectorial es cero. Pero no cero escalar, cero vector. ¿Sí? O sea, es 0, 0, 0. O sea, Claro, el módulo es cero también. ¿lo qué? Por lo cual el módulo también es cero. Por lo cual el módulo también es cero. ¿Sí? Entonces, aplicaciones geométricas. Intersección entre dos planos. ¿Sí? ¿Cómo se les ocurre hallar la intersección entre dos planos? O sea, cuando dos planos comparten una recta. ¿Sí? ¿Cómo hallábamos la recta esta? Con matrices, ¿no era? ¿Sí? O sea, con el Y caballito de batalla. si te daba incompatible, ¿no era que era paralela? O Si, lo si los planos son paralelos, el sistema, o sea, imagínense que tenemos las dos ecuaciones implícitas del plano, ¿no? AX más BI más CZ igual D, ABCDE
EX más FI más GZ igual a H, ¿no? Tenemos este sistema de ecuaciones. Si son paralelos los planos, ¿cuánto va a dar este sistema de ecuaciones? ¿Cuál va a ser la solución? Incompatible. Incompatible. Y si se cortan en una recta, ¿cuánto va a ser? Determinado. Compatible. No, compatible determinado tiene un solo punto de solución. Indeterminado. Ahí va, compatible indeterminado. ¿Y cuántos grados de libertad? Uno, ¿no? El de la recta. Exacto. Ahí va. De hecho, acá tenemos un sistema de 3 incógnitas, 2 ecuaciones. Entonces, nunca va a poder ser determinado esto, porque no tengo suficiente información, digamos. O sea, para que sea determinado, tengo que tener por lo menos la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas. Entonces, ¿cómo podemos hallar de otra forma la intersección entre dos planos? O sea, un poco está acá en lo que estoy compartiendo, ¿no? Si tengo si tengo vectores normales, entonces el producto vectorial entre los vectores normales, según qué dirección me va a dar. Horizontal y perteneciente a ambos. Sí, y en particular en la dirección de la recta, ¿no? De la recta intersección, Por eso, a eso me refiero. ¿sí? Porque, no sé bien por qué, pero por el dibujito este que está acá. Eh, Es decir, el producto básicamente entre ambos vectores normales, nos da el vector de intersección. Ajá, da un vector en la dirección de la recta intersección, ¿no? Ahora, perfecto, ¿no? Si tenemos dos planos, queremos hallar la intersección y no tenemos ganas de hacer el sistema de ecuaciones, resolverlo y no sé cuánto, si tenemos los vectores normales, hacemos el producto vectorial y tenemos, ¿qué tenemos? Un vector que es ¿qué? Intersección. Intersección y además es un vector director de la recta, ¿sí? Porque cualquier vector que esté en la dirección de una recta puede ser un vector director de la recta. ¿Sí? O sea, tiene en sí la información de la dirección de la recta. Ahora, ¿qué nos falta? Para hallar la ecuación de la recta. Tenemos el vector director. Y un punto. Nos falta un punto. ¿Sí? Entonces, acá, ejemplo. Tenemos los dos planos. ¿Cuál es el vector normal del plano 1?
Este que está acá. ¿Se ve? Sí. ¿Cuál es el vector director entonces? El vector normal, perdón. 3 menos 2, 1. 3 menos 2, 1. ¿Y de este que está acá? Menos 2, 1. Ahí está. Esto que está acá. Entonces, ¿cómo hallamos la intersección entre P1 y P2? El vector director lo hallamos con esto de acá. ¿Sí? Planteamos el producto vectorial, hallamos el vector director. Y después, para hallar un punto que pertenezca a la intersección, bueno, acá resuelve el sistema de ecuaciones, ¿no? O sea, se plantea el sistema de ecuaciones, que es las dos ecuaciones implícitas, y o sea, llega a la solución y de ahí saca un punto. O sea, me parece que esto es como que, o sea, capaz que es la única forma, capaz que no hay otra forma, pero solamente resolviendo el sistema de ecuaciones en sí ya tenés la intersección, ¿no? Pero está, si se plantea el sistema de ecuaciones, llegás hasta la solución, entonces una vez que tenés esto, solamente tenés que mirar un punto, ¿no? Sacar un punto de esa solución, y de ahí ya puedes plantear la recta de intersección. ¿Sí? Con un punto del vector director, ya estás bien. ¿Sí? ¿Alguna duda? Que tenga un niño también. Nada, ¿Lo qué? profesor, disculpa. Vamos a ver. No, tranqui. Bueno, si no hay ninguna duda, entonces terminamos nomás. Yo les voy a avisar si el viernes, o sea, les voy a avisar mañana si el viernes vamos presencial o si de vuelta tenemos virtual. Porque se me complicó con unos trámites y tal, capaz que tiene que ser virtual, ¿sí? Perdón, porque les había dicho que iba a ser presencial y, o sea, voy a esperar llegar, pero no depende mío del todo. Y Tranqui. también les tenía que avisar que la semana que viene, igual les aviso bien después, pero la semana que viene, el lunes voy a estar en el CURE, por si quieren hacer tipo consulta y eso. También podemos hacer otra consulta ahí antes del parcial cuando quieran. Ok. Dale, ya. ¿Sí? Bueno, nos vemos. Chao.